En el circuito hay dos empuñaduras. La recomendada que decimos, que es aquella en que la mano dominante utiliza una empuñadura continental o incluso a veces una de revés, que esto nos permite soltar la mano y jugar a una mano también, porque el jugador de dos manos tiene dos reveses, el de dos manos y el de una mano. Está obligado a saber jugar una mano porque hay muchas bolas que hay que soltar porque no se llega. Entonces, es mejor tener recomendada, ¿por qué? Porque podemos soltar y tenemos fuerza, sobre todo para las voleas. En la otra empuñadura, que es la falsa, digamos, que la utilizan muchos jugadores y es permitida, al igual que la empuñadura que últimamente estamos viendo del circuito, que es el revés a dos manos con manos separadas de Ferrer, ¿no? Ya he dicho muchas veces que la técnica la evolucionan los propios jugadores. Pues Ferrer acaba de demostrar que con una empuñadura separada se puede ser número 4 del mundo. Entonces hay que, si un alumno está jugando con esa empuñadura, pues a lo mejor tenemos que pensarnos a la hora de corregirle la empuñadura. Porque si un jugador ha demostrado que se puede hacer bien, pues es un golpe permitido, digamos, una variante permitida. El revés a dos manos falso apareció con jugadores de la época de Arantxa Sánchez Vicario, de Chan, que sorprendió a todos con esa empuñadura, y son jugadores que casi no pueden soltar las dos manos, porque si sueltan se quedan sin fuerza. Entonces son generalmente jugadores que han aprendido desde muy pequeñitos y no cambiaban la empuñadura y por eso juegan así, ¿no? El caso es que esta empuñadura también es válida. ¿Qué pasa? Que a nivel de observación tenemos que fijarnos bien. Primer punto, empuñadura, como he dicho antes. Segundo punto, el armado. El armado con la continental, o sea, con la recomendada, es clásico. Es clásico. El otro armado suele ser por abajo. Pero en realidad, en lo que es el armado es igual, porque lo importante es que la fuerza sale del suelo, por eso el jugador tiene que presionar hacia el suelo para conseguir esa fuerza. De ahí viene pues la flexión de pierna, ¿no? Los impactos son diferentes. Con la empuñadura falsa el impacto está más atrasado que con la empuñadura recomendada. La recomendada está más adelantado, permite dirigir la pelota con más precisión. La ventaja del falso es que podemos engañar más fácil porque las muñecas están libres para buscar ángulos. Esa es una ventaja del falso. El otro no tiene esa ventaja. Tiene ventaja que hay más fuerza, más precisión, pero no tiene el engaño que tiene la falsa, ¿no? Y el acompañamiento y terminación es diferente, por supuesto. Un acompañamiento con la recomendada siempre acaba aquí, como la cámara de televisión aquí, típico de la Academia Bollettieri, Sharapova, Agassi. Y el falsa siempre acaba más corto porque rodea más el cuerpo. Siempre las muñecas juegan bastante. Es diferente. Un golpe a dos manos bien hecho es como un golpe de derecha de un zurdo, sería así. En realidad la mecánica es igual. Un golpe bien hecho es como un golpe de derecha de un zurdo. Nadal utiliza una empuñadura recomendada, este de revés abajo y semioeste arriba. En la preparación los brazos y muñecas van en bloque. El armado es con una posición del cuerpo ligeramente más abierta. El avance es similar a un golpe de derecha. Cuando impacta lo hace delante del cuerpo, como si fuese un golpe de derecha, y el acompañamiento suele ser más prolongado. La terminación es como un cámara de televisión. Su empuñadura es más versátil, permite por ejemplo soltar manos para hacer un revés cortado o también para volear. Jelena Jankovic utiliza una empuñadura falsa de revés a dos manos. Es decir, es una este de derecha abajo y una semioeste arriba.
Una ventaja de esta empuñadura es que no se necesita cambiar. En cuanto a la preparación, se puede apreciar cómo los codos y las muñecas están flexionados y cerca del cuerpo. El armado, al tener un punto de impacto más retrasado, el cuerpo se sitúa más de lado. Avance. Para generar aceleración necesita hacer un aleteo de muñecas. Impacto más retrasado con respecto al revés a dos manos con empuñadura recomendada. El acompañamiento será más cerca del cuerpo y la terminación a la altura de los hombros. Desventaja, pues que con esa empuñadura no se puede soltar las manos, ya que te quedas sin fuerza y volear, pues no se volea con potencia ni precisión porque la empuñadura no lo permite.